Vamos a realizar nuestra primera fuente de alimentación multiusos. Va a ser de tipo lineal. Hemos seleccionado este tipo por las siguientes características: sencillez de montaje y de reparación, facilidad de modificación de parámetros, fácil disponibilidad de componentes y solidez probada de funcionamiento. Comenzaremos comentando cada uno de los bloques de la fuente. Como veréis, es un diseño clásico, pero que convive perfectamente junto a las modernas fuentes conmutadas, que ya veremos en otro tutorial. La pretensión de este tutorial es que aquellos que están empezando en la electrónica puedan realizar su primera fuente, pero con conocimiento de su funcionamiento y de personalización, sin entrar en una gran profundidad teórica. En el primer bloque se reduce la tensión de línea de 220 o 380 a una tensión menor, más manejable y cercana a las tensiones que vamos a necesitar. De momento utilizaremos 24 voltios de alterna como referencia. Además, es la tensión que se utiliza en los circuitos de maniobra en la industria, de manera que podremos en numerosas ocasiones aprovechar el transformador de la máquina. Aquí tenéis imágenes de diferentes transformadores, tanto de montaje sobre cuadro como de circuito impreso. Lógicamente, los que van en circuito impreso suelen ser de pequeñas dimensiones y pequeña potencia, dejando las potencias mayores a su sujeción sobre un cuadro o sobre una caja o en un lugar de mayor rigidez. El segundo bloque es el de rectificación. Es donde convertimos la corriente alterna en continua. Como veréis en la forma de onda, en la entrada tenemos una sinusoide que cambia de polaridad 50 veces por segundo. Después de atravesar el puente rectificador, la parte de sinusoide inferior se traslada con la misma polaridad que la superior, con lo que las dos mitades ya tienen la misma polaridad. Así hemos convertido una tensión de corriente alterna en una tensión de corriente continua. Aquí podéis ver diferentes tipos de puentes rectificadores, tanto de cuadro como de circuito impreso. Cuando se utilizan altas intensidades se les debe dotar de disipador, teniendo que en ellos siempre cae una tensión aproximadamente de 1,4 voltios, ya que se atraviesan dos diodos en la rectificación, con 0,7 voltios de caída de tensión por diodo. Como veréis, al igual que los transformadores, los de circuito impreso suelen ser pequeños y pueden llevar disipador incluso, pero a grandes potencias lógicamente los hemos de situar en el cuadro o sobre un gran disipador. El tercer bloque, el filtrado, es donde estabilizamos, reduciendo las variaciones de tensión para poder tratarlas con más facilidad a continuación. Aquí tendremos una señal diferencia. Como podéis ver, las variaciones de tensión se han reducido, quedando solo en los valores superiores, una pequeña zona de variación de la tensión y que llamamos rizado. El tamaño de este dependerá del consumo y del valor del condensador de filtrado. Es decir, a mayor consumo, más rizado, y a mayor capacidad del condensador, menos valor de rizado. En este punto, la tensión media puede aumentar hasta el valor de pico, el valor más alto de la sinusoide, siendo este aproximadamente de 35 voltios. Aquí podéis ver varios tipos de condensadores, tanto de circuito impreso como montaje en cuadro o superficie. Y al igual que ocurre con los transformadores y las fuentes rectificadores, los hay de circuito impreso y los hay para instalación en cuadro en superficies más grandes. Este bloque se utiliza para mantener una tensión estabilizada con independencia de las variaciones de consumo, así como para variar la tensión de salida, en unos márgenes marcados por el tipo de integrado que utilicemos
y de la tensión máxima de entrada. De hecho, no podemos obtener más tensión a la salida que la que tenemos a la entrada, como sí hacen las fuentes conmutadas. La forma de onda a la salida del regulador es una línea plana del valor ajustado. Aquí podemos ver el esquema completo. Como podéis ver, es un circuito sencillo. Tenéis marcados los bloques para que podáis identificarlos, donde está la transformación, la rectificación, el filtrado y la regulación. Además, os he puesto las imágenes de los componentes tal cual son en la realidad, para que aquellos que los desconozcan puedan identificarlos fácilmente. A la entrada de nuestro circuito hemos puesto un fusible. Es imprescindible para proteger nuestra fuente y lo que va conectada a ella. El que hemos seleccionado es de cristal y de medida estándar, 5 x 20 milímetros, que es fácil de cambiar y de encontrar. El puente rectificador que hemos seleccionado, uno de mayor amperaje que el fusible que lo protege. Puesto que queremos utilizar un amperio, pondremos uno de 3 o 4 amperios, de manera que ante algún problema siempre se funda el fusible antes que se estropee el puente. La salida del puente, veréis que realizaremos una toma para llevarla al exterior de la fuente para su uso en cargas de potencia. Claro, no más del amperio del fusible. Veremos que a continuación tenemos un diodo que hemos puesto para que la parte de filtrado no afecte esta salida, puesto que para las cargas de potencia el rizado no les afecta en absoluto. Aquí filtramos, es decir, reducimos las variaciones y estabilizamos el valor medio de la tensión, haciendo que estas variaciones sean lo más pequeñas posible. Estas variaciones son lo que se llama rizado. El mejor o peor filtrado o estabilización es función del valor del condensador, de 2200 microfaradios, y el consumo que realicemos. A mayor consumo, mayor rizado. A mayor capacidad del condensador, menor rizado. Con los valores que hemos seleccionado, el rizado es mínimo y no afectará al funcionamiento de la fuente, para el consumo máximo de un amperio que hemos previsto. Aquí realizamos también una toma para la salida de la fuente para poder utilizarla en cargas que no necesiten una estabilización importante, a tener en cuenta que el valor de la tensión máxima en este punto será la tensión de pico de 21,9 voltios, 24 voltios menos la caída de tensión en el puente y el diodo, siendo 0,7 por 3, 2,1 voltios, por lo tanto 21,9 voltios. Será entonces 34,4 voltios aproximadamente. Llegamos al LM317, que nos permitirá elegir qué tensión de salida queremos. Esta la podemos variar entre 1,2 voltios a 37. En nuestro caso tendría que ser un poco menor a los 34 voltios que tenemos a la entrada. Este integrador permite una intensidad máxima de 1,5 amperes y es autoprotegido. Dispone también de una protección térmica en caso de sobrecalentamiento. No vamos a ponerle ningún disipador porque no vamos a exigirle mucha corriente, ya que en las aplicaciones previstas no llegaremos a los 100 miliamperios, teniendo en cuenta que las cargas de potencia utilizaremos las tomas que hemos hecho antes del regulador. En caso de que utilicéis esta fuente para consumos mayores, deberéis ponerle un disipador al LM317 y en caso de usar una tensión pequeña a la salida, deberéis de usar una tensión de alterna menor para evitar una gran disipación de calor. A tener en cuenta, por 1 amperio a 5 voltios en la salida, el regulador debería absorber 34,4 voltios, menos 5 voltios de la salida, que son 29,6 voltios por 1 amperio, 29,6 vatios. Los condensadores de 10 nanofaradios que hay antes y después del regulador son condensadores de desacoplo. Son para derivar altas frecuencias que se pueden introducir en la fuente. En cuanto al condensador de 10 microfaradios, sirve para mejorar la respuesta en la estabilización. Observaréis que hemos puesto un diodo Zener sin valor,
ya que este no se monta en caso de usar la fuente como variable. Sin embargo, si utilizáis una tensión fija, se puede poner con un valor superior a la tensión de salida, de manera que se protege todo lo que se conecta ante una sobretensión accidental. En cuanto al diodo LED, tendremos que poner una resistencia adecuada a la tensión de salida. Si quieres que los LEDs te duren toda la vida, duplica el valor que le corresponde según las tablas de cálculo de resistencia. Él seguirá luciendo suficiente y durará mucho más. Y ya solo queda diseñar el circuito impreso y montarlo. En este caso vamos a diseñarlo para su montaje en una base con enganche de carril DIN. Esto nos permite añadir al circuito de la fuente uno o varios circuitos de control y nos facilita su instalación en la industria, donde se utiliza este tipo de fijación. En un próximo vídeo veremos todo el proceso de realización del circuito impreso, montaje y prueba de funcionamiento. Espero os sea de provecho este tutorial. Si os ha gustado, suscribiros a mi canal y dadle al me gusta. Agradeceros el que hayáis llegado hasta el final. Espero vuestros comentarios y nos vemos en el próximo tutorial.